No tenía pensado hacer este vídeo, no tan pronto. Si bien es cierto que en estos temas en YouTube prima la rapidez, mis planes de enfocar esta sección son algo más calmados, algo más personales e íntimos, algo entre tú y yo, algo interesante que te entretenga durante un rato, que te haga pensar, tal vez reír o emocionarte, quién sabe, incluso algo que te haga engancharte o querer ver más. Cuando el otro día fui a ver Spider-Man lejos de casa, llegaba tarde, como de costumbre. Algo arreglado y algo sudoroso por la carrera final para posicionarme en la cola al lado de mi acompañante. Mientras esta avanzaba, mis ganas de ver la película, siéndote sincero, estaban aumentando. Compramos las entradas después de una plática algo tediosa con la señora de la ventanilla, la verdad. Es para ella, seguramente. Y nos adentramos al pasillo largo, el cual confluye en una sala magnificente de butacas. Di un vistazo antes de que empezase, y me sorprendí. Todo estaba repleto de familias numerosas y niños pequeños. Rolaron los créditos iniciales. ¿Cómo puedo expresar lo que sentí? Hay demasiados puntos que abordar en cuanto a lo malo o lo decepcionante o mal logrado de esta película. Y no, ya no tiene nada que ver con el cast, ya me da igual que sean personajes nuevos, o los originales pero adaptados como si de una especie de parodia se tratase. ¿Y se celebra? Sentí como las fallas de películas anteriores de Marvel se agrupaban en una sola, sumándose a este compendio un intento de sacar a flote una buena historia de Spider-Man, pero que se ahoga por su propia culpa por el camino. Rasca la superficie del hielo helado encima de ella y se vuelve a hundir en la oscuridad del olvido como la gran mayoría de películas de superhéroes de tiempos recientes. Y es que me encantaría hablar acerca de cómo esta película aborda el personaje de la tía May, por ejemplo, de cómo vemos lo que la pérdida del amor de su vida afecta a una novicia de 40 años, acerca de lo que pasar página supone y de la dificultad de la tarea. Hoy le he echado mucho de menos. Yo también. Pero estaba allí. ¿Qué siente? ¿Cómo se gana la vida desde entonces? ¿Cómo supera la depresión después de la muerte de Ben con un sobrino adolescente a su cargo? ¿Cómo debe actuar delante de Peter para que no le afecte? ¿O tal vez algo más reciente? ¿Qué piensa May de la vida secreta de Peter? ¿Qué piensa de que ponga en riesgo su vida en pro de la de otros? ¿Realmente está dispuesta a aceptar que lo último que le queda arriesgue su vida cada día? ¿Acaso realmente May tiene relación con Peter? ¿Viven siquiera juntos? ¿Hablan entre ellos? ¿Qué se dicen? ¿Cómo lidian con los problemas económicos y con los problemas en general? ¿Cómo lidian con la muerte de Ben? ¿Cómo ha sido desaparecer durante 5 años por un chasquido? ¿Qué significa May para Peter? ¿Qué pone en riesgo Peter si su tía May se entera de que él es Spider-Man? ¿Qué pone en riesgo? ¿Qué hay importante en la relación entre Peter y su Y tía? estoy orgullosa de ti. Y te lo agradezco, y te quiero, Peter. Mucho, muchísimo. You know I had to shoot him, right? I don't give a goddamn fuck that you shot him! I'm glad that you shot him! I'm fucking glad that he's dead! También me encantaría hablar acerca de cómo dejan que uno de los mejores actores del panorama actual lleve a cabo un desarrollo más profundo del personaje. It's okay. I should have stopped it! It's okay. Hey. You're okay. I should have stopped it, Bobby! Look at me. You're a good man. Me encantaría hablar de cómo lo construyen de tal modo que se ve impulsado casi por obligación o por falta de fuerza de voluntad a ser un hombre desviado de la sociedad, a ser un hombre reacio a cambiar de paradigma, un hombre roto, dañado y dolido, un hombre forzado a hacer el mal. Me encantaría hablar acerca de cómo nosotros, como espectadores, nos encantaría que ese personaje se redimiese como ser humano, aun sabiendo que su acto último de redención sería la muerte.
De cómo el héroe, antes de seguir con la confrontación, decide tenderle una Mi mano. sueño. A veces, para hacer lo correcto, debemos mantenernos firmes y renunciar a lo que más queremos, incluso a nuestros sueños. Decide prestarle su ayuda para ayudarle a salir de ahí. Me encantaría hablar del impacto emocional en el protagonista al conocer el final inexorable de su antagonista ya redimido. Me encantaría hablar de cómo manejan de manera subrayable una relación de amor entre inexpertos, entre adolescentes, entre Peter y MJ, entre dos personas reales y tangibles. Me encantaría hablar de cómo no se sacan la relación de la manga solo porque el guión así lo necesita. ¿Y cuál será el mío? El tuyo. Iluminarás Broadway. Me encantaría hablar de cómo desarrollan a MJ de tal manera que nos recalcan las similitudes entre ella y Peter y de la necesidad de estos de estar juntos para poder completarse. De cómo aprovechan esta nueva encarnación del personaje para dotarlo de un nuevo trasfondo, nuevas preocupaciones, un nuevo personaje con necesidades y deseos y sobre todo debilidades, en cómo nos hacen sentir empatía de ella, en cómo aplican el término pérdida de tal modo que amemos al personaje, que se amen entre ellos, que amemos su relación juntos, que se necesiten para crecer, que nos preocupen hasta el punto de temer qué podría llegar a perder o a qué tendría que renunciar Peter si por algún casual él pierde su máscara, en cómo ansiamos que ambos estén juntos, pero la imposibilidad de esto debido a que el héroe conoce las consecuencias de hacer lo que hace, de cómo amar a veces conlleva dejar ir. No puedes que... Quiero que sepas que siempre me tendrás a tu lado. Siempre estaré para cuidar de ti. Te lo prometo. Siempre seré tu amigo. De nuevo me encantaría hablar de cómo una película que funciona como epílogo de Endgame sabe jugar con nuestros sentimientos. Me encantaría hablar del tremendo dolor que supone la pérdida, condicionando a todos los personajes. Cómo una historia guiada por personas reales sabe evolucionar, crecer y mejorar. De cómo todos aportan su grano de arena para salir de ahí. De cómo tanto Spider-Man como el ciudadano promedio reflejado en sus compañeros y en el mundo entero tendrían que levantarse después de caer. De cómo gracias a que uno decide levantarse para guiar a los demás, gracias a acciones valientes, acciones desinteresadas, acciones en las que Spider-Man pone en riesgo su vida para salvar a los que ama, hacen que todos se levanten. Hace que sus acciones sirvan de inspiración para otros para hacer el bien. De cómo todo lo desarrollado antes confluye en un final que no intenta establecer un universo de películas, de cómo una película con este potencial podría haber sido mucho más, de cómo incluso teniendo una amenaza tan grande, juega a favor de la fuerza de voluntad inquebrantable de Peter, del verdadero poder que Spider-Man tiene, inspirarnos a volvernos a levantar. As good as new, right? I'll walk you home. What's your name? Jorge? I'm Spider-Man. No es una pena que solo se quede incondicional. Siento que lo intenta, de veras que lo siento. Siento que intenta coger lo que faltó en la anterior y añadírselo a esta. Siento que pretenden hacer algo, pretenden enseñarnos algo, pero como a perro que le muestran la pelota y nunca se la tiran, nos quedamos así, a expensas de lo que podría haber sido. La mayoría de las situaciones nos son tiradas a la cara. Es la regla de mostrar no contar pisoteada hasta el tuétano. Los personajes hablan acerca de lo que literalmente están sintiendo. Hablan de lo que el chasquido de regreso supuso, de cómo Peter tiene que pasar página, de cómo tiene que ser un héroe. Incluso en una escena se nos cuenta lo que Spider-Man representa, lo que los personajes de la cinta deberían sentir al ver a Spider-Man caer y levantarse. Lo que nosotros deberíamos sentir desaparece en una cinta que es tan consciente de su falta de consecuencias reales que tiene abuso de este tipo de escenas en pro de servir al humor. Es innegable que han escuchado las críticas del anterior, tomando referencias notables, pero el problema es que no termina de dar el paso. Quiere hacerlo, pero tiene miedo. En cada momento hay diálogos donde realmente se podrían construir personajes e historias sólidas, momentos en los que los propios personajes se abren entre sí y resulta gratificante. Sin embargo, una broma le quita cualquier tipo de impacto, haciendo que situaciones traumáticas no causen efecto en la audiencia.
Y es que si al personaje al cual le ha ocurrido la desgracia no siente dolor ni se preocupa, ¿por qué nosotros deberíamos preocuparnos? De nuevo los fallos del anterior vuelven a brillar en esta. Y sí, las escenas contra Mysterio son alucinantes visualmente. Sí, el diseño de los personajes es novedoso y atractivo. Sí, la acción está bien llevada y es gratificante. Sin embargo, estos son elementos que deben aportar profundidad a la historia. Terminó la película y no sentía nada, me sentía descolocado, me sentía vacío, me sentía normal. Ya me di cuenta de esto hace tiempo, pero después de esta película es cuando me resigno a aceptarlo. Y es que tengo 17 años, pero siento que estas películas no son para mí. No van destinadas para amantes del personaje, no van destinadas para aquellos que alguna vez les dio por leer un cómic. No van para los que aman el cine, ni siquiera. Estas películas están dirigidas para el público promedio, para el espectador esporádico, para el espectador que sale del cine y no charla acerca de la película que acaba de ver, para el espectador que sale del cine sintiéndose normal. Miré alrededor y eran todo familias con niños de entre 6 a 12 años. Esos niños amaron la película, rieron y salieron del cine tirando telarañas. Y me alegro por ello. Te prometo que de verdad me alegra que estos niños crezcan con su propio Spider-Man. Los tiempos cambian, las preferencias cambian, el público cambia. Sin embargo, hay cosas que permanecen inmutables, cosas que deberían y serán inalterables. Y es que la música amansa a las fieras, el arte es subjetivo, el humor y la filosofía nos ayudan a lidiar con nuestros problemas. Batman no mata. Spider-Man tiene el poder. Spider-Man tiene la responsabilidad.